Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña una personalidad del exilio cultural cubano. Me refiero a Daniel I. Pedreira. Todos ustedes lo conocen porque Daniel Pedreira, además de haber estado en este programa en otras ocasiones, pues es una personalidad de nuestra cultura y de la política cubana y norteamericana. Daniel en estos momentos es presidente de Herencia Cultural Cubana, que por cierto tiene una magnífica publicación trimestral que voy a mostrar la portada del último número de Herencia Cultural Cubana. Por cierto, Daniel, ¿qué iglesia es esta que está aquí? Esa es la iglesia de Güines. Esta edición en particular se dedicó a la villa de Güines y tiene artículos sobre diferentes personajes de su historia, de diferentes eventos históricos, etcétera, de esa ciudad. Y Herencia Cultural Cubana, que es una revista trimestral, tiene, yo te digo que es un emporio de historia, cultura cubana. Esto es de colección, los números de Herencia Cultural Cubana es de colección, es de atesorarlo. Vamos a darle la bienvenida, bienvenido, que no te lo había dicho así. Muchas gracias por personalmente, la pero para beneficio de nuestros televidentes, Daniel I. Pedreira nació en Miami, Florida, Estados Unidos, hijos de padres exiliados cubanos. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Obtuvo su maestría en Operaciones de Paz de la Universidad George Mason y su licenciatura en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Miami. Desde el 2003, Daniel se ha dedicado a la investigación y el estudio de la política y la historia cubana, enfocándose en la era republicana, del 1902 al 1959. En el 2013 publicó su primer libro, El último constituyente, el desarrollo político de Emilio Millo Ochoa. Daniel, como dije al principio, es el presidente actual de Herencia Cultural Cubana y también es miembro de la directiva del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, donde dirige el Comité de Escritores en Prisión. Así que te puedo decir que estamos muy orgullosos de ti, de tu juventud y de todo lo que has logrado. Pero bueno, la invitación aquí es para hablar, aunque sucedió el pasado miércoles, fue la conmemoración, para hablar del 10 de octubre de 1868, la guerra de los 10 años, conocida sobre el grito de Yara, que se inició el 10 de octubre de 1868 y fue cuando Carlos Manuel de Céspedes, en su ingenio La de Majagua, dio el primer grito de libertad que se escuchó en Cuba, liberó a sus esclavos y se lanzó a la manigua para comenzar esa larga contienda que, iniciándose en 1868, pues terminó en el 1902, vamos a decir que fue en el 1902 cuando se izó la bandera cubana en el Morro de La Habana, aunque la guerra técnicamente había terminado en el 1898. Hubo 3 guerras, la guerra grande, la llamada guerra chiquita, y la guerra final que José Martí llamó justa y necesaria. Pero yo quisiera tu enfoque como historiador sobre las causas que motivaron la guerra de los 10 años. Alguien dice que fue un independentismo puro, otros que fue instigado
por sectores norteamericanos, sobre todo de los estados del sur, eran estados esclavistas, que por cierto que es que eso contradice la libertad de los esclavos, como lo hizo Carlos Manuel de Céspedes. Y también hay la teoría que hubo una gran influencia de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el análisis que tú haces de los orígenes de aquella guerra? Sí, bueno, la guerra tuvo, yo creo que varios orígenes que se unieron en el 10 de octubre. Por un lado está la conciencia liberal, y digo liberal en el sentido clásico europeo, de libertades individuales que empezó a desarrollarse durante el siglo, por lo menos en Cuba, durante el siglo XIX, principios a mediados del siglo XIX, de los cuales el principal propulsor fue el padre Félix Varela. Esos ideales después fueron tomando más fuerza y fueron entrando en la literatura de otros intelectuales, pero ya para el año 68 había un conocimiento de esos ideales de libertad, de independencia, que tuvieron su impacto y su influencia sobre personas como Carlos Manuel de Céspedes. Por otro lado, en la misma época, en el siglo XIX, surgen intereses tanto en Cuba como en los Estados Unidos de anexar la isla de Cuba a los Estados Unidos como territorio o como Estado. Estos intereses surgen principalmente en el sur de los Estados Unidos, como mencionó, por la similitud de la economía. Era una economía agricultura. En Cuba, claro, el azúcar era el motor principal de la economía, y los estados sureños siempre veían a Cuba como un posible próximo estado. También estaba la división del balance de poder en Washington entre los estados del norte y del sur antes de la guerra civil, los estados que tenían la esclavitud, los que no la tenían, y mientras que los Estados Unidos se van expandiendo hacia la costa oeste, se van dividiendo los estados que van incorporando los territorios entre territorios libres, o sea que no tienen esclavos, y territorios esclavistas. Y ya para esta época, llegando hacia California, ya se estaba acabando el territorio donde se podían expandir, y estaban mirando a ver qué otro estado esclavista para el sur podían... Bueno, yo lo había dicho John Quincy Adams sobre Cuba, con aquella famosa frase de que Cuba es una fruta madura que tarde o temprano caerá en las manos de los Estados Unidos. Sí, siempre estuvo en la conciencia esa de los líderes políticos americanos. Y entonces, bueno, en Cuba surgen en esta época varias facciones. Claro, la facción independentista que conocemos muchos, la facción anexionista, que es la que quería anexarse a los Estados Unidos, y la facción autonomista, que quería mantener más bien el status quo de que Cuba tuviera cierta autonomía, quizás un poco más de autonomía, pero mantener a Cuba como colonia española. Que realmente esa fue una idea, aunque él se radicalizó luego, fue una de las primeras ideas que motivaron a Félix Varela. Sí, al pasar el tiempo, y pasó con muchos de las otras figuras intelectuales de esa época, empezaron con una idea más moderada de autonomismo, y después gradualmente las ideas fueron desarrollándose hasta llegar a Ayala. Y para abundar más en lo que tú decías sobre los estados del sur y el interés que tenían en anexar a Cuba, un estado esclavista, como era Cuba en aquel momento, hay el antecedente en el 1852-53 de las dos expediciones de Narciso López.
donde Sí. primero toma Cárdenas. En la primera se llegó a posesionar de la ciudad de Cárdenas, pero no tuvo apoyo, tuvo que reembarcarse, luego regresó con otra nueva expedición y es apresado y es ajusticiado Claro. por las autoridades españolas. Sí. O sea que había todo ese antecedente. Sí, también estaba el antecedente de las diferentes conspiraciones que surgieron en el siglo XIX, la escalera, etcétera, que eran más pequeñas. Y yo creo que Yara se diferencia en que es una guerra formal en el sentido de ejércitos y las divisiones de los ejércitos, y que es una guerra nacional. Pero indiscutiblemente, si en inicio, y quiero compartir eso contigo, cuál es el juicio tuyo, pudo haber entre los patricios cubanos que se lanzaron a los campos de Cuba para iniciar la guerra de los 10 años, todas esas tendencias, yo creo que durante el transcurso de la guerra se fueron radicalizando hacia el independentismo, hacia el independentismo total. Correcto, sí. Y es una cosa que Céspedes logró en cierto modo, y con los otros líderes de la guerra, empezar a demostrar que hay una nacionalidad cubana, y creo que eso fue muy importante, que no solo era la lucha de unos que no estaban contentos con la administración colonial, sino que de verdad surge el simbolismo de la bandera de Yara, el simbolismo de la lucha en el campo, o sea, simbolismo que después en la guerra del 95 ya está más desarrollado, pero surge la conciencia esa nacional cubana en práctica y hacia una meta que ya no es de anexión necesariamente o de autonomía, sino de independencia. ¿Qué legado deja la guerra de los 10 años? ¿Qué legado deja? Porque todos sabemos que hubo un pacto con los españoles, la paz de El Zanjón, que Maceo se negó, pero meses después tuvo que acceder también a pactar con los españoles y salir de Cuba. ¿Qué legado deja esa guerra en la conciencia nacional cubana? Bueno, el legado principal es que es el primer momento en que los cubanos en masa o en gran parte toman a las armas por su libertad y su independencia, cosa que después se repite varias veces en la historia de Cuba, como dijimos ya, la guerra chiquita, la guerra necesaria, y después en el siglo XX, y creo que ese ímpetu para luchar por la libertad empieza en Yara, y aunque la guerra no lleva a la independencia inmediatamente, ya la semilla estaba sembrada, y a lo largo del finales del siglo XIX ya eso logró germinar. Daniel, ¿qué factores piensas tú que fueron los que incidieron para que la contienda de los 10 años no obtuviera el triunfo? Bueno, primero era la primera vez que los cubanos luchaban por la libertad, por lo tanto no tenían la misma experiencia que un ejército que es colonial español que ya estaba ahí, no tenían el mismo armamento. Siempre se habla de la guerra de los machetes, o sea, las cargas de machete, o sea, no, y también creo que estas mismas divisiones que estábamos hablando, los regionalismos, que después también tienen su papel en la historia de Cuba, todo eso llevó a una guerra muy larga. También la guerra en Cuba coincide con cambios y rebeliones en España. En la península, sí. Que cuando eso más o menos se resuelve, coincide con el fin de la guerra. Pero, o sea, fue una guerra larga, fue una guerra donde el cubano destacó
su espíritu de lucha, porque no todos los pueblos luchan 10 años por independizarse, pero Cuba lo hizo y demostró que si tenía que hacerlo otra vez. Y también hay un factor que perjudicó mucho, dos factores. Uno fue la muerte de Ignacio Agramonte en Camagüey, y luego no poder llevar la guerra más allá de las villas. Claro. No pasó ni para Matanza, ni para La Habana, ni para el Pinar del Río. Realmente la guerra donde más se libró fue en Oriente, Camagüey y parte de las villas, porque no fue muy generalizada. El ejército de las villas estaba muy pobre, muy desorganizado, y así lo encontró Máximo Gómez, y así lo dice él. Yo creo que esos fueron factores que incidieron también. Cuestión que ya lo previeron en la guerra del 95, cuando se plantean como algo necesario llevar la guerra de Oriente a Occidente. Claro, y creo que no es casualidad de que los líderes, algunos de los líderes de esa guerra del 95, lucharon, tuvieron sus comienzos en la guerra de los 10 años. Bueno, como casi todos. Máximo Gómez, Maceo, todos los Maceo. Calixto García, y bueno, la experiencia influye siempre y ayuda. Por cierto, volviendo a herencia cultural cubana, ayer sábado se celebró un acto donde fue distinguida por herencia cultural cubana la congresista Iliana Ross Letting. Tú quisieras, aunque ya es pasado, quedó muy bonito el acto, tú quisieras comentarnos dónde fue, por qué se hizo. Sí, el evento se hizo en el restaurante 94th Air Squadron, el escuadrón como muchos lo conocen, y se hizo para conmemorar que es el 150 aniversario del Grito de Yara, un aniversario muy importante, pero también para reconocer a la congresista Iliana Ross Letting, porque ya termina su carrera en el Congreso y queríamos darle un merecido tributo por tantos años de lucha en Washington, a favor no solo de la comunidad cubana, sino a favor de los intereses del sur de la Florida y de los Estados Unidos en general. Hicimos el acto ahí, invitando a nuestra membresía, al público en general. Tuvimos una exhibición, que primera vez que la hacemos y esperamos repetirla, de pasaportes y otros documentos de viaje que nos prestaron nuestros miembros y otras personas, porque esos pasaportes, y ha surgido muchos comentarios que he oído, y por eso nos inspiramos en hacer la exhibición, que esos pasaportes, los boletos de avión de personas que nunca volvieron a Cuba, son un símbolo de esperanza, de volver algún día a una Cuba libre. Esos pasaportes realmente pertenecen a esta era castrista, no hay pasaportes ni nada, ni documentos de la era colonial. Bueno, o sea, son pasaportes, por ejemplo, de personas que tenían su pasaporte en el año 60 y salieron y nunca volvieron. Entonces, hay un intermedio, pero son cancelados ya en la época castrista, de personas que nunca pudieron volver porque no se les permitió, porque se exiliaron. Y la conexión con Yara es que, como ya se habló, la guerra de los 10 años, aunque terminó con un pacto que mantuvo la colonia española unos años más, y parecía que ese sueño de libertad se había aplastado, la lucha continuó y los cubanos mantuvieron su lucha hasta lograr la libertad. Igualmente, las personas que vinieron al exilio, y ahora en enero se van a marcar 60 años de este exilio cubano, las personas que con ese pasaporte, que muchos pensaron volver y nunca volvieron, muchos sabían que nunca iban a volver, es un símbolo de que la lucha continúa
y que la esperanza esa de la libertad aún se mantiene viva. Entonces esa es la conexión entre los dos hechos históricos, y decidimos usar el aniversario para recalcar eso. Daniel, ya que hablamos de la guerra de los 10 años y de lo que Herencia Cultural Cubana está haciendo, lo dije brevemente, yo quisiera que tú nos hablaras más a profundidad de la labor de Herencia Cultural Cubana. ¿Por qué surge Herencia Cultural Cubana? ¿Qué se está haciendo ahora? Hasta ahora quienes habían presidido Herencia Cultural Cubana siempre fueron personalidades del exilio tradicional cubano. Tú eres un joven nacido aquí en los Estados Unidos, nacido después de El Mariel. Tú eres nacido después del Mariel. O sea que eres de las generaciones de cubanos nuevos y sin embargo gran parte de tu esfuerzo y de tu vida y de tu talento lo estás dedicando a promover la historia y la cultura cubana, porque Herencia no separa historia-cultura, que es algo bien importante. Cuéntanos un poquito, comparte con nuestros televidentes quiénes son ustedes, porque mucha gente piensa que Herencia Cultural Cubana es una organización de minorías, elitistas, de académicos y de historiadores, que no es una organización que se abre al público, al gran público cubano. Cuéntanos de ella. Bueno, Herencia Cultural Cubana se fundó en enero de 2019, van a ser 25 años, se fundó en el año 94, con el fin de promover y preservar la historia y la cultura de Cuba. Principalmente lo hemos hecho a través de la revista Herencia, como ya mencionamos. Que es un magnífico documento histórico. Gracias. Y ahí hay artículos de historia, de cultura, de actualidad que se relacione con el tema. Es una revista bilingüe, creo que es la única revista bilingüe que hay sobre el tema de cultura e historia de Cuba. Y hemos mantenido la revista, pero además hacemos eventos, estamos haciendo eventos todos los meses. La mayoría de los eventos son gratis y abiertos al público, así que cualquier persona que nos quiera escribir y enviarnos... Bueno, ya ha salido el correo donde se pueden comunicar, el correo electrónico, donde el que esté interesado... Nos pueden enviar sus datos y nosotros los ponemos en la lista para avisarle de eventos. Algunos eventos tenemos que cobrar, pero cobramos precios módicos, o sea que no es una organización de élites ni nada, hay una mezcla de profesionales, hay maestros, hombres de negocios, etcétera, pero realmente solo para cooperar, para escribir en Herencia Cultural Cubana, tienen que tener personas que tengan un fuerte background, usando una palabra inglesa, sobre los temas que tocan. Claro. Muchos historiadores, muchos profesores, incluso se tocan temas literarios, figuras literarias también. Es una revista bien equilibrada. Sí. Y entonces el enfoque mío como presidente ahora ha sido llegar a más personas que tengan interés en este tema y enforzar aún más el hecho de que necesitamos preservar nuestra cultura, nuestra herencia y nuestra historia, porque ya, como he dicho, casi 60 años de exilio y las generaciones que llegaron primero van quedando menos y menos personas y esas historias se están perdiendo día a día. Ustedes la están recogiendo muy bien y quiero decirle a nuestros televidentes que el que quiera se puede suscribir a Herencia Cultural Cubana y la recibirá en su hogar. Es una revista trimestral que no es fácil hacerla, es bien difícil hacerla porque la calidad tanto de los trabajos como de la impresión, del papel que se usa es impecable y cada ejemplar de esta revista es un testimonio histórico. Son revistas de colección, simplemente eso, de colección para consultas y para refrescar conocimientos. Daniel, volviendo a la contienda de los 10 años, salvando las distancias de aquella época y proyectándonos hacia el presente, futuro, ¿cómo avisoras tú, joven
intelectual cubano, como y politólogo, porque lo eres también, ¿cómo avisoras tú el futuro inminente de Cuba? ¿Cómo tú lo avisoras? ¿Cómo ves tú si hay cambios? ¿Cómo tú lo ves? Sí, bueno, yo lo veo o sea, de dos maneras. Por un lado, el cambio se ve difícil en el sentido de que ya han establecido un nuevo gobierno, no, porque el régimen sigue en pie, pero la fachada de un nuevo gobierno para el consumo internacional, con un nuevo presidente, como le dicen, y nuevas instituciones que quieren aparentar como que Cuba ya es un país normal y corriente como el resto del mundo. Y eso dificulta la presión que se puede hacer para reclamar una verdadera democracia y una verdadera Cuba libre. Sin embargo, la oposición se mantiene activa, la oposición cubana sigue saliendo a las calles, aunque las repriman. Cada domingo ya van más de 160 domingos que las damas de blanco van a misa y las arrestan, y el domingo siguiente siguen, o sea que no han claudicado en su lucha. Hay otros movimientos en diferentes ciudades que también están luchando por la libertad y por sus derechos. O sea que y creo que la comunidad internacional se está dando cuenta de eso. Ya no es tan fácil ocultar la realidad cubana como lo era en los años 60, 70, 80, y eso está a beneficio de los que queremos la libertad de Cuba. Así que creo que por un lado el régimen quiere mantener su control, pero por otro lado no veo que lo pueda hacer por un tiempo muy largo. Y dado tus capacidades de análisis, ¿piensas tú que a la desaparición del castrismo siempre quedará una herencia castrista en algunos sectores de la población? Creo que si no es castrista, será una sombra de una mentalidad castrista. O sea, estamos hablando de 60 años, ya estamos hablando de por lo menos 2 generaciones que nacieron y crecieron bajo ese régimen, y es difícil ya unas personas que ha vivido su vida bajo ese sistema, cambiarle de un día a otro la conciencia. Hay personas que lo han hecho, y hay personas que empezaron o se criaron en ese sistema y después ahora son luchadores por la libertad, pero es difícil. Esperemos que todo coja su nivel. Querido Daniel, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber comparecido hoy aquí en Cuba y su historia. Muchas para gracias. Recordar el 10 de octubre de 1868. Se cumplieron 150 años del inicio de aquella gesta independentista. Gracias, Daniel. Gracias a usted. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Qué pena de son que canta, mi errante general.